del Señor, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada una de vuestras vidas. Bien, mis amados hermanos, en esta preciosa tarde también queremos recordarle a la iglesia, a nuestros amados hermanos de la Misión Hogar de Nazaret, este sábado pues vamos a tener una campaña maravillosa. Esto va a ser allá en San Vicente, en el recinto San Vicente, perteneciente al Cantón Palestina. Gloria sea el nombre del Señor. Pues estaremos allá gozándonos en la presencia del Señor el día sábado, donde nuestra amada hermana Lucía Alvarado le estará llevando la campaña Gloria sea el nombre del Señor. Así que le recordamos, los amados hermanos, este fin de semana estamos de campaña a nivel ministerial. Amén. Gloria a Dios. Bien, en esta preciosa tarde pues yo le invito a abrir la Sagrada Escritura. Y lo vamos a hacer en el Evangelio de Gálatas. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a hacer en el libro de los Gálatas. Gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 4. Y le vamos a dar lectura del versículo 12 hasta el verso 17. Evangelio, dice Gálatas, gloria sea el nombre del Señor, epístola del apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, gloria sea el nombre del Señor, el versículo 12. Alabado sea el nombre de Cristo, y dice así la palabra del Señor. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste, ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentáis? Porque os doy testimonio que si hubieses pedido, os hubiera cada uno de vosotros su propio ojo para dármelo. ¿Me he hecho pues por vosotros enemigos por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que queréis apartaos, no vosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Siervo amado del Señor, en esta preciosa tarde, pues con nosotros, nuestro amado hermano Armando, pues que va a estar haciendo la introducción del mensaje en esta maravillosa tarde. Siervo. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Ciertamente en esta hora, amén, Pablo habla sobre la exhortación contra no volver a la esclavitud. Ciertamente la palabra de Dios me registra también en el libro de Hebreos que nosotros no somos la generación que retroceden para perdición, sino somos los que tienen fe para perseveración de su alma, amén. Ciertamente nos habla en el libro de Gálatas, nos habla sobre que hubo un pueblo que quería volver hacia atrás, quería volver hacia lo que es mirar hacia las cosas del mundo, amén. Mirar a lo que no era de Dios. Ciertamente dice en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, amén. Ciertamente la iglesia del Señor, si antiguamente fuimos esclavizados por el mundo, fuimos esclavizados por lo que es el vicio de la droga, del alcohol, de la idolatría, de la fornicación, del adulterio, hoy en día Jesucristo nos hizo libre para adorar su nombre, para bendecir. Ciertamente decía, fuimos tiniebla, ahora somos luz, pero esa luz hay que llevarla en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares, en diferentes recintos, provincias. ¿Para qué? Para que este evangelio sea predicado, este evangelio sepa conocido, que Jesucristo es el único que puede libertar las almas, que puede sanar, que puede ayudar aún el que se encuentra en el polvo, aún en lo que se encuentra en una cárcel espiritual, en una cárcel física, que Jesucristo es el único que puede romper cadenas, que puede romper esas ataduras que hay en nuestras vidas. Ciertamente en mi vida antiguamente, hace un año atrás, mi vida estaba perdida en lo que es el vicio de las drogas, en el alcohol, pero la gracia y la misericordia del Señor fue que me rescató, y ahora estoy dando gracias de lo que gracia he recibido. Dice dice en el libro de Efesios capítulo 2 verso 1, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Ciertamente habla de dos partes, que estábamos muertos espiritualmente y estábamos presos espiritualmente, porque ciertamente el enemigo nos tenía presos con cadenas. Con cadenas no pensábamos que íbamos a seguir adelante, que pensábamos que como la vida que sigamos, así vamos a vivir. Ciertamente el hombre dice, así como soy, así moriré. No,
pero Jesucristo tiene algo para el hombre, para el siervo o la sierva de Dios, algo que tiene un propósito con cada uno de nosotros. Como tuvo con mi vida, lo tiene con usted. Como lo tuvo con la vida del siervo, lo tiene con cada uno que servimos y hacemos la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos encontramos, amada iglesia, en el evangelio, nos encontramos en el Evangelio de Jesucristo, sobre todo hablando en el libro de Gálatas, una de las epístolas que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Galacia. El apóstol Pablo se había quedado maravillado, hermano Armando, con relación al capítulo 4, el verso 12. Cuando hablábamos en esta tarde bajo el tema, estamos meditando bajo el tema, ser aceptos a Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo se queda maravillado? Porque no solamente Pablo, como usted decía, amado siervo, hace un momento, el apóstol Pablo les había enseñado y manifestado de que ellos habían sido libertados ya de la esclavitud, que es decir, aún de la ley que los había, es decir, por el pecado, conocieron lo que dice la Biblia, por la ley conocimos el pecado. De tal forma de que cuando nosotros nos encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 4, y el verso 12, cuando el apóstol Pablo hace una rogativa, hace una súplica, hablando que dice que tenía que ser, ¿por qué era necesario que el apóstol Pablo le haga esta rogativa al creyente, a la iglesia, sobre todo en este tiempo el Señor? Porque hay ocasiones en las cuales, alabado sea el nombre del Señor, nosotros debemos entender de que no solamente hay momentos en los cuales cuando Pablo menciona y dice que él no solamente los recibieron con un gozo, que a pesar de que él tenía en sí, es decir, estaba pasando una aflicción, hablando de una enfermedad. Ahora, según algunos estudiosos, algunos hombres que manejan bastante lo que es la Sagrada Escritura en relación a eruditos, exégetas de la Biblia, cuando habla el libro de Corintios en el capítulo 12, cuando habla sobre el aguijón de Pablo, algunos dicen que era que los ojos del apóstol Pablo se llenaban de pus. Otros dicen que parte del aguijón del apóstol Pablo era en su propia carne, pues dice que era por motivo de que él no tenía esposa en aquel momento, alabado sea el nombre del Señor, pero sin embargo no es tal vez ni lo uno ni lo otro. Pero lo más importante es que el apóstol Pablo se presenta como un ejemplo. Se presenta delante de los hermanos, es decir, de la gente en Galacia, hablándole de que habían cosas de las cuales ellos conocían, de que habían momentos en los cuales muchos habían introducido una doctrina de una forma, es decir, judaizante. De tal forma de que cuando nosotros nos hagamos en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que el apóstol Pablo le dice, mire, a pesar de que yo tenía esta limitación, sobre todas las cosas ustedes me recibieron, no me despreciaron, me recibieron. Y no solamente me recibieron a mí como un hombre que predicaba la palabra, sino como alguien que era un embajador o alguien que venía como el mismo Cristo lo hubiera hecho. De tal forma que, como usted decía hace un momento, hay momentos y hay ocasiones en las cuales nosotros también como iglesia necesitamos darnos cuenta que hay ocasiones en las cuales Cristo rompió las cadenas. El Señor a través de su palabra nos exhorta a vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Que hay ocasiones en las cuales dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos lo arrebatarán. Ahora, cuando hablamos de violento, no estamos hablando de una persona compulsiva, agresiva, una persona que tal vez tiene un carácter y dice que yo tengo que ser así para irme al reino de los cielos. No, el apóstol Pablo también se queda maravillado, hermano Armando, cuando el apóstol Pablo dice, me quedo fascinado a ver cómo fácilmente ha sido persuadido, ha sido cambiado del evangelio que yo le prediqué. Es decir, el apóstol Pablo les está haciendo ver de que ellos habían sido libres, es decir, les estaba haciendo entender de que la gracia que les había hablado era un evangelio el cual los había libertado de la esclavitud, del pecado, de la muerte, de la condenación, de tal forma de la separación de Dios. Y Pablo tiene que exhortar otra vez a la iglesia en Galacia, hablando de los creyentes, y en este tiempo no solamente a la iglesia en Galacia, a muchos de nosotros a través de esta palabra, muchas veces nosotros somos exhortados, pero hay un problema. Hay momentos en los cuales nosotros pensamos que cuando
cuando el pastor o alguien nos exhorta de parte de Dios, creemos que es el mensaje que nos están dedicando, o creemos, alabado sea el nombre del Señor, que tal vez en ese día alguien se confabuló para que esa palabra nos esté dicha a nosotros, pero nos olvidamos que quien conoce todo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Entonces, algo tan especial y maravilloso, amado hermano Armando, como usted decía, es verdad, hace un año tal vez de repente para el mundo usted no valía nada, pero ahora en Cristo usted no solamente está compartiendo la palabra del Señor, sino que también hubieron cosas que tuviste que sujetarte. ¿Qué hubiese sido si de repente a través del Espíritu de Dios y de esta palabra tu vida no hubiera podido sujetarse, o sobre todo tratar de agradar, de vivir para agradarle a Dios? Amén. Dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, dice que el que dice que de él tiene que permanecer en él. O sea, el momento que en mi vida Dios hizo una transformación en mi corazón, ciertamente tuve que despojar de todo. Dios primeramente hizo un milagro dentro de mí y después comenzó a hacerlo por fuera. Ciertamente, antiguamente cuando uno estaba esclavizado en lo que es el vicio de la droga, lo que vicio en el alcohol, ciertamente al hombre le gusta. ¿Por qué? Porque el enemigo le pone eso en el ser humano. Ciertamente la Biblia dice que el príncipe de este siglo vino a encegar el entendimiento al ser humano, al joven. Ciertamente una vez un varón me decía, ¿sí sabes por qué los jóvenes se dañan? Porque el joven es el mañana, el joven es el que va a seguir adelante después de nosotros, me decía. Ciertamente el enemigo quiere que el joven no crezca. La Biblia dice que los jóvenes flaquean y caen, pero ciertamente los que esperamos en Jehová levantaremos nuevas fuerzas, caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ciertamente una de las cosas de las cuales el apóstol Pablo le hacía, amado hermano Armando, era esto. Si la palabra del Señor, si la exhortación del apóstol Pablo, hablando de que habían sido libertados, de que cómo tan fácilmente estaban queriendo volver a los débiles rudimentos. ¿Sabe por qué razón? Porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 14, versos 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final caminos de muerte son. Ahora, ¿por qué establece esto la Biblia? Porque conforme la opinión de cada persona, de todo hombre que habita y vivimos en este mundo, en esta tierra, alabado sea el nombre del Señor, todos y cada uno de nosotros decimos, bueno, si algún momento Dios quiere que le sirva, tiene que ser conforme mi carácter, conforme yo soy, y me tiene que amar como Él dice, conforme yo soy. Sí, mi amado amigo, amada iglesia, es verdad, Dios nos ama. Dice la Biblia que Él ama al pecador, pero aborrece al pecado. Ahora, ¿por qué razón nosotros tocamos aquello? Porque cuando habla la Biblia de vivir una vida acepta la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2, dice que tenemos una gran nube de testigos. Es decir, el apóstol Pablo cuando se presentó dijo, sé imitadores de mí como yo lo fui de Cristo. Es porque Pablo vivió, es decir, aquel hombre conocido como Saulo de Tarso, un hombre que había pedido carta para dar muerte a muchos. Este hombre es transformado, como tal vez en estos momentos Armando también llegó la luz de Cristo y comenzó a transformar su vida. De repente para muchos era algo que no podía, alabado sea el nombre del Señor, especificarse, o tal vez de repente como hay personas que le dan un tiempo y dice yo le doy una semana y lo vuelvo a ver atrás. Pero hay una diferencia cuando la palabra de Dios, dice la Biblia, aquel que oye y la recibe esta palabra, dice que no solamente es aquel que comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento, sino que también dice que es alguien en el cual comienza a ser de bendición para cada uno del cuerpo de Cristo. Cuando la palabra del Señor le habla el apóstol Pablo, es porque así como en Galacia vemos hoy en día que muchas veces nuestra manera de vivir, de nuestra forma de cómo buscar a Dios, hay ocasiones en las cuales hay momentos que nosotros le damos rienda suelta a nuestra propia concupiscencia. Si usted me pregunta a mí, hay momentos que la carne, hermano Armando, no quiere orar. Hay momentos que vuestra carne no quiere ayunar. Hay momentos que nuestro pensamiento, estamos físicamente dentro de la congregación, pero nuestra mente está muy lejos, es decir, está apartada totalmente de la perfecta voluntad de Dios. Por eso que el profeta Isaías le tuvo que decir
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Algo que usted decía, mi amado hermano, cuando nosotros llegamos y Cristo nos hizo libre, en Primera de Juan dice que todo aquel que le ha conocido a Dios, dice que no practica el pecado. Dice la Biblia que aquel que le conoció y que se acerca a él tiene que andar como él anduvo. Entonces, cada uno de nosotros damos a dar cuenta de que cuando Pablo menciona en el capítulo 4 del versículo 12 hasta el 17, es porque habían personas que habían comenzado a perturbar y habían comenzado a pervertir la gracia de Cristo. Es decir, muchas veces nosotros necesitamos darnos cuenta que la verdad absoluta está en esta palabra. Es decir, cada día nosotros podemos tener, el hombre tiene diferentes pensamientos, conceptos, pero la verdad absoluta está en la palabra de Dios. Hay momentos y hay ocasiones que el apóstol Pablo, cuando se le presentó y había gente que lo cuestionaba su llamado, siervo. Habían hombres que de repente ponían en poco el apostolado del siervo, pero el apóstol Pablo le tuvo que decir: cada uno de ustedes son la evidencia de mi llamado, de mi apostolado. Es decir, aun cuando le habla a los Gálatas, le habla de la forma como él se presentó a él, teniendo un problema en su salud. Ellos le recibieron y recibieron con gozo este evangelio, pero ese evangelio que él les había anunciado, habían gente, habían maestros, habían gente los cuales estaban comenzando a pervertir y haciendo que se volvieran a los débiles rudimentos, hablando de una forma como guardar o vivir bajo la ley. Y la Biblia dice que todo aquel que vive bajo la ley vive bajo maldición. Ahora, ¿qué es lo que la palabra del Señor a nosotros nos ha cada día hecho y no solamente nos ha transformado, siervo amado? Lo que nos ha hecho en nuestro carácter, amén. No solamente en esa parte, en ese capítulo también habla sobre los frutos del Espíritu y sobre los frutos de la carne, amén. Ciertamente, como dice mi hermano, somos carne, somos seres humanos. Jesucristo también lo fue. Jesucristo fue tentado. Jesucristo fue tentado por los fariseos. Jesucristo tuvo hambre, tuvo sed, incluso hasta lloró. Ciertamente ahora uno que es hombre no va a poder ser tentado o ser hablado por diferentes personas. Ciertamente en el principio me acuerdo que para mí era muy difícil, pero siempre el Espíritu Santo me hablaba y me aconsejaba y que me decía que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque aquel que nos llamó no fue cualquier hombre, sino fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que hizo los cielos y la tierra. Él fue el que nos llamó. Mi vida y su vida, amigo, siervo, sierva del Señor, a usted no lo llamó cualquier persona, a usted lo llamó una persona bien poderosa, una persona que lo hizo y lo conoció antes de que usted se formase en el vientre de su madre. Esa persona poderosa lo llamó a usted no lo llamó cualquier persona, a usted no lo llamó el pastor, a usted no llamó el predicador que le predicó, a usted lo llamó Jesucristo, a usted lo llamó el alfa y el omega, el principio y el fin, aquel que tiene la potestad de la vida y de la muerte. Él fue el que lo llamó para que usted dé frutos de verdadero arrepentimiento. Ciertamente el apóstol Pablo decía que a un enfermo iba a predicar la palabra. A un enfermo ahí nos está dando ejemplo la palabra de Dios, nos está dando ejemplo que aún estando enfermo hay que predicar la palabra en diferentes lugares, porque la gloria sea del Señor, porque el enemigo se va a querer levantar de una y otra manera en nuestra vida. Siempre cuando va a hacer algo para parte de Dios, siempre el enemigo se le va a querer levantar, pero usted siempre tiene que darle la gloria a Dios, porque eso significa que está usted en su caminar, está yendo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ciertamente decía mi hermano que aquí en la palabra de Dios tenemos todo. Ciertamente mi pastor me decía: usted quiere amor, aquí está. Usted quiere dinero, aquí está. Usted quiere felicidad, aquí en la palabra está. No espere nada de nadie, sino espere algo de Dios, porque Dios habla de diferentes formas. Dios habla por medio de esta radio. Dios habla por medio de un siervo. Dios habla por medio de un pastor. Habla por medio de un telégrafo, por medio de un comunicado, por medio de su palabra. Dios nos habla de diferentes formas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra vida se vaya corrigiendo, para que nuestra vida vaya cumpliendo los mandamientos de Dios y como Dios quiere que nuestra vida esté delante de sus caminos. Amén. Gloria a Dios. Y algo que usted decía, de repente hay ocasiones en las cuales nosotros también en esa parte
Hay ocasiones que el creyente como que en esa área de repente comienza a menguar su fe. Algo que usted dice, y ciertamente no solamente Pablo, porque cuando nosotros nos encontramos, también Pablo les tiene que escribir a su hijo espiritual Timoteo y le dice, mira que tómate, le dice, cuando le habla del vino, pero hablando de una forma no para que se embriague. Cuidado, usted va a decir, nosotros escuchamos al hermano Luis diciendo de que Timoteo se emborrachó. No, eso no dice la Biblia. El apóstol Pablo le hace una recomendación a causa de los problemas que él estaba teniendo en su interior. Le dice el apóstol Pablo de que era necesario de que para que eso se aliviara, es decir, tomara algo de vino. Ahora, usted decía de que muchas veces no solamente Pablo nos menciona, porque no solamente Pablo fue enfermo, Pablo fue azotado, Pablo fue vituperado. Es decir, cuando él hablaba dice, las marcas es decir, en mi cuerpo van las marcas de Cristo. Un siervo del cual, la verdad que yo le tengo una gran admiración. Él es uno de los pastores que por la gracia y misericordia del Señor, también de los hermanos orientales, es el pastor David Yuguichón. Y este siervo, alabado sea el nombre del Señor, menciona, y gloria sea el nombre del Señor, me gusta el testimonio cuando este varón de Dios habla, porque él dice de que de repente durante tanto tiempo lo que le enseñaron en un instituto, cuando él lo quiso poner en práctica, nada de eso le funcionó. Pero de repente le dio y volvió a leer cada uno de los evangelios. Y de esa forma, gloria sea el nombre del Señor, hoy muchas personas o hermanos que en esta tarde nos escuchan, tal vez usted va a decir quién es el hermano David Yuguichón. Es uno de los ministerios por la gracia de Jesucristo, muy numerosos, una de las iglesias más grandes que hay en Asia, hablando, gloria sea el nombre del Señor, de lo que es la parte de Corea, si no me equivoco. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dice que este siervo oraba por un paralítico y el paralítico se levantaba. Dios le decía, sana al enfermo de los cánceres, así. Pero en sí, en su propio cuerpo, él dice que un día le tocó salir a predicar a Sudamérica. Y él en el aeropuerto estaba a punto de regresarse y cancelar aquella gira evangelística que tenía, aquellas predicaciones acá en Sudamérica. De tal forma de que dice que su cuerpo, dice que él volaba en fiebre, que él ya no sabía, es decir, prácticamente no sabía si bajarse o continuar en el avión. Pero mientras él venía, a pesar de que dice que su cuerpo físico sentía dolor, dice que la fiebre le aumentaba en vez de disminuirla. Dice que él no se detuvo, sino que continuó hasta que llegó a Chile, donde le tocaba ministrar. Y en ese día, con tremenda fiebre, dice que él estaba en su cuerpo y tenía problemas en su salud internamente. Dice que comenzó a predicar la palabra y en esa noche el Señor hace milagros. Es decir, de que hay momentos y ocasiones en los cuales, como dice la misma palabra del Señor, llega un momento que hubo un muchacho que nació ciego y los discípulos le preguntan y le dicen, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dice, no pecó ni este ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios sea manifestada, era necesario que naciese así. De tal forma de que cuando el apóstol Pablo hablaba a la iglesia en Galacia, le estaba diciendo de que él había sido ejemplo, de que tal vez ahora la carta que les había enviado a la iglesia de Galacia, tal vez por un momento lo estaban aborreciendo, estaban queriendo ser su enemigo porque les estaba diciendo la verdad. Hay ocasiones en las cuales esta palabra, dice la palabra del Señor, que es como aguijón, es decir, que a nosotros viene la misma palabra del Señor. Job supo decir, Jehová da la llaga y él mismo la quita. Es decir, que cada uno de nosotros, cuando Dios dice en la Biblia que él al hijo que ama, primero lo corrige, segundo, lo disciplina, lo exhorta al que es como hijo. Porque el propósito del apóstol Pablo es que cada creyente llegara a ser como él. Porque él se había presentado como ejemplo. Y la única forma de que los hermanos en Galacia llegaran a ser aceptos tenía que ser de una forma como Pablo lo había manifestado conforme el evangelio de Cristo. Es decir,
siendo aceptos a la perfecta voluntad de Dios. Es decir, cuando usted manifestaba hace un momento de que hay ocasiones en las cuales nosotros podemos estar, pero para agradarle a Dios, hay momentos que tenemos que hacer como el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, había muchos ciegos que estaban en el camino, pero dice la Biblia que cuando Bartimeo escuchó, mire, él estaba ciego, escuchó. Los otros también podían oír, pero todos lo que esperaban era de que la multitud les diera comida o les diera algún tipo de limosna. Pero sin embargo, cuando este hombre llamado Bartimeo escucha que pasaba Jesús, dice la Sagrada Escritura que comenzó, lo primero que este hombre soltó fue algo que era su capa, que se significaba la inmundicia, representaba la esclavitud, representaba el pecado, porque cuando Bartimeo se levantó y comenzó a dar voces, es porque Bartimeo quería y sabía que aquel hombre que estaba pasando por el camino en Jericó era el mismo que tenía el poder para devolverle la vista. A su nombre y gloria. Amén. Entonces, de tal forma de que cuando nosotros nos encontramos dentro de la palabra del Señor, amado Armando, nos damos cuenta de que usted decía, ciertamente Pablo les hace una exhortación, y ciertamente les hace una exhortación, y no solamente a ellos, sino también a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros cada día preferiríamos de parte del Señor recibir, amado hermano? Aleluya, amén. Ciertamente es una palabra. Dice la Biblia que la palabra es dulce como una miel también. Pero a veces la palabra también viene a ser amarga también a nuestras vidas. Pero siempre todo lo que viene a nuestras vidas nos ayuda bien. ¿Para qué? Para ver que en la misericordia de Dios, en los caminar de Dios vendrá de todo. Ciertamente a mí nadie me dijo esto será bonito o en los caminar será perfecto. Ciertamente va a haber lucha. Va a haber adversidades. Jesucristo padeció. Ciertamente uno como ser humano también tiene que padecer también por la causa de Cristo. Amén. Por la causa de Cristo tenemos que padecer, tenemos que seguir adelante porque llegará un momento que llegará la victoria, llegará un momento que podemos decir, he aquí Señor, aquí estoy Señor, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Ciertamente vamos a seguir luchando en este día. Esto es como un caminar, ciertamente esto es como que subamos una loma grandísima. Ciertamente habrá personas que nos van a querer ayudar, pero asimismo habrán personas que nos van a querer bajar de aquella loma. Pero siempre dése cuenta que la única persona, el único que va a poder ayudar en su caminar, en su vida como creyente, como cristiano, en su ministerio, en donde cualquier área que usted se maneje, que Dios le ha dado, el único que le va a dar fuerza, el único que le va a dar ánimo, porque le va a dar consejo, porque lo hablo. ¿Por qué? Porque en mi vida ha llegado un momento que nadie me ha dado una palabra. Y ciertamente nadie me ha dado una palabra, pero el que siempre me da una palabra es Cristo. Siempre el que me aconseja es Cristo. Puedo estar solo, pero la Biblia dice que Él es mi consolador, no solo mío, sino suyo, amado hermano. Y en la gracia y el amor de Cristo, estamos en esta hora predicando para que usted y mi vida, que cada día más Dios nos transforme, nos enseñe a andar en sus caminos, en su santidad, como a Él le gusta, como Él anduvo. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué razón en esta maravillosa tarde decíamos bajo el tema siendo acepto a Dios? Porque la única forma de que cada uno de nosotros, amados hermanos, iglesia de Cristo, podamos ser aceptos de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros hay ocasiones en las cuales cuando no hemos aprendido a ser todavía, no hemos sido transformados. Llegan ocasiones y momentos en los cuales nosotros queremos condicionar a Dios. Y es ahí el problema, hermano Armando, de que hay ocasiones en las cuales nosotros queremos recibir solamente lo bueno. Pero Job dijo, ¿acaso solamente lo bueno de parte del Señor recibiré? ¿No recibiré también lo malo? Es decir, hay ocasiones en las cuales, gloria sea el nombre del Señor, nosotros vamos
hay momentos que usted va a predicar esta palabra. Hay momentos que usted le va a tocar estar al frente predicando, pero hay momentos también que a usted le toca estar sentado escuchando y le toca estar gozándose con aquel que ministra, con aquel que Dios lo ha usado, con aquel que en ese día tal vez esa palabra te comenzó a perfeccionar, esa palabra comenzó a hacer algo en tu vida. ¿Por qué razón? Porque cuando Pablo le hablaba a los hermanos en Galacia, y no solamente en la iglesia de Galacia, cuando hablaba en las diferentes iglesias, como fue en Colosa, como fue también en la iglesia de los Corintios, cuando comenzó a haber distensiones entre los hermanos, y el uno le decía yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y el otro decía yo soy de Pablo. De tal forma de que cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta, el único que puede moldear y transformar nuestra vida, amados siervos del Señor, es aquel el cual quiere que cada uno de nosotros lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto, de que cada día en medio de la crítica, de la adversidad, en medio de la murmuración, usted tiene que ser ejemplo, usted tiene que aprender lo que dice la Biblia. ¿Acaso de Cristo no lo criticaron? ¿Acaso a mi Cristo no murmuraron? ¿Acaso de mi Cristo no le dijeran que era comelón, que era bebedor, que se sentaba con publicanos, que hacía aquello? Escúcheme, ¿qué cosas no dijeron de Cristo? Hasta decían que nuestro Señor tenía demonios. Imagínense que cuando hay alguien que la palabra, por eso que dice la Biblia, que cuando Esteban iba a ser apedreado y comenzaron, y Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, dice que esas palabras le fueron como le rechinaron en sus oídos y arremetieron contra Esteban. ¿Sabe por qué razón? Porque Esteban les hablaba la verdad. Esteban les estaba haciendo ver el pecado a donde estaban viviendo, de que aquel Cristo que habían crucificado era su Mesías, era su Salvador, pero sobre todo era el que podía limpiar aquella vida, aquel corazón, y sobre todo había venido a libertarnos a aquellos de los que vivían en la esclavitud. Escúcheme, porque ciertamente todo aquel que vive bajo los rudimentos, todo aquel que practica el pecado, dice la Biblia, esclavo del pecado es. Pero sin embargo dice la misma palabra del Señor, no para siempre quedará el esclavo. Es decir, cuando hablamos de vivir siendo acepto para Dios, estamos hablando de que el Señor no quiere que te pierdas, sino que a través de la palabra, usted y yo entendamos de que el propósito de Dios es exhortarnos, edificarnos y levantarnos como la iglesia que compró a precio de sangre. En esta preciosa tarde le queremos dar gracias al Señor por su amor y su fidelidad y su misericordia, dándole gracias por este tiempo que nos ha permitido poder compartir esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te bendecimos, te despide en esta tarde, soy tu amado hermano, siervo de Cristo, Luis Vera, con nosotros nuestro amado siervo del Señor. Amén, le damos gracias y la gloria sea al Señor. La Biblia dice, no a nosotros, sino a su nombre sea la gloria. Amén, a Jesucristo sea la gloria, y bendecimos a cada uno que vieron este en vivo. Amén.